que lastimosamente, Recorded. no, que lastimosamente surgen en el ejercicio de nuestra profesión y que tenemos que conocer cómo abordar de la mejor manera este tipo de situaciones. Lastimosamente, pues, un cirujano dentista no está libre de que en algún momento pueda tener alguna demanda por parte de algún paciente debido a un reclamo, alguna denuncia por un tratamiento que el paciente crea que no ha sido el más adecuado y que incluso como consecuencia puede haber causado algún tipo de lesiones, daños en la salud de un paciente. En ese sentido, seguramente es un tema de bastante preocupación y de controversia porque los cirujanos dentistas, al igual que los demás profesionales de la salud, cuando decidimos ejercer nuestra profesión, tenemos la mejor intención, la intención de devolver, de restablecer la salud bucal a nuestros pacientes, de mejorarles su sonrisa, de brindarles soluciones estéticas, evitar sus dolencias, pero lastimosamente en este ejercicio profesional existe la posibilidad también de que puedan haber algún tipo de daño por algún error que podamos cometer y como consecuencia estar inmerso en problemas legales. Un cirujano dentista cuando decide ir a laborar no está pensando en hacer daño a nadie, no está pensando en hacer un daño a los pacientes, se entiende que es todo lo contrario. Sin embargo, son situaciones que ningún cirujano dentista está libre, lastimosamente. Y como tal, pues corresponde conocer sobre cómo abordar este tipo de situaciones. Así que esperando que el tema sea de su entendimiento, porque a veces cuando hablamos de este tipo de temas, muchos tal vez erróneamente puedan pensar que son temas que solo corresponde conocer a los odontólogos forenses y, y en realidad es un tema que corresponde conocer a todo cirujano dentista. Cuando cometemos un error, a veces lastimosamente nos cuesta aceptar. No hablo específicamente en el ejercicio profesional, creo que en la vida misma, el hecho de cometer errores en la actualidad hacen que muchos no acepten como tal. Se ve mucho esta situación en la actualidad, en que uno no acepta los errores, no acepta que ha cometido un error y trata de justificarse de cualquier manera que sea. Pero cuando hacemos tratamientos y por algún motivo causamos un daño a un paciente, no podríamos excusarnos, ¿no? Como se ve en la diapositiva, indicando pues que fue la voluntad divina, que Dios quiso que esto pase. Definitivamente yo no creo que Diosito quiera causar un daño, una lesión a una persona, ni que eso esté escrito. Uno si cumple ciertos protocolos y trabaja de una manera adecuada, lo más probable es que no cometan ningún tipo de daño a los pacientes y por ende no haya la necesidad de algún tipo de justificación de este tipo. Lo real es que existe la responsabilidad profesional odontológica, que es la obligación que tienen todos los profesionales, en este caso odontólogos, de reparar, responder, resarcir los daños que se haya generado a los pacientes como consecuencia de faltas o daños cometidos en el ejercicio de la profesión. Este concepto que acabo de indicar se encuentra escrito en muchas normativas,
se encuentra escrito en la Ley General de Salud, que es la ley que rige a todos los profesionales de nuestra área. Se encuentra escrito en el Código de Ética de nuestro Colegio Odontológico del Perú. Inclusive, en este mismo Código de Ética se señala que si se incumple con este artículo, pues existen sanciones para los profesionales desde el punto de vista ético, sin dejar de considerar ya las sanciones en otros ámbitos, como sería en el ámbito penal. Así que nosotros tenemos que entender que perfectos no somos. Todos los profesionales, bueno, todas las personas en general, somos o estamos en la posibilidad de cometer errores de cualquier tipo, en cualquier momento, en cualquier acción. Y si bien uno como cirujano dentista tiene una preparación de estudios generales, incluso especializados, pero eso no quita que nuestra condición humana haga que cometamos errores. Digamos que el problema no es cometer errores, el problema es que habiendo cometido el error, no se decida reparar, responder y resarcir el daño causado al paciente. El problema va por ese lado, porque seguramente cuando uno tiene ya una confianza con un paciente, producto de haberlo atendido en múltiples oportunidades, incluso de haber atendido a sus familiares, pues si uno comete un error, estoy seguro que un paciente entendería y en conjunto con nosotros buscaríamos la mejor solución a ese problema. Pero cuando no se comenta sobre ese hecho y cuando peor aún, uno no acepta su error y trata de alguna manera justificarse, inclusive culpando al paciente, es cuando un paciente va a decidir presentar algún tipo de denuncia o demanda. Estoy convencido de que la primera opción en un paciente no es demandar, porque muchos tal vez conocen también que ingresar a un tema de orden penal o judicial es muy complejo, tiene mucha duración, o sea, demanda muchísimo tiempo, causa bastante estrés, ansiedad, también produce gastos económicos y de pronto no es la mejor solución para nadie. Pero cuando se ve la indiferencia de algunos profesionales que sí han cometido un daño, que es un daño incluso evidente, pues los pacientes con toda justicia van a decidir demandar. Y definitivamente como consejo, pues yo recomendaría que uno deba evitar este tipo de situaciones. Eh, el estrés, la ansiedad, la angustia, la preocupación de saber que uno está metido en este tipo de problemas no permite que uno realice sus actividades con normalidad. Así que es lo que uno debería evitar. Sin embargo, sucede y ante ello, pues uno tiene que ya saber cómo actuar. ¿Cuál sería el origen de los problemas odontolegales? Pues de antemano hablar de problemas odontologales, hablar de una infinidad de problemas, ¿no?, que podríamos tener en el ejercicio de nuestra profesión. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar específicamente en problemas originados debido a denuncias por malas prácticas, ¿no? Por una mala praxis. Pues. Nos vamos a enfocar específicamente en ello porque definitivamente al margen de las denuncias por mala praxis existe una gran posibilidad de opciones en la cual un cirujano dentista esté inmerso en problemas. Sería hablar un diplomado entero, ¿no?, de todos los problemas odontolegales, ¿no? Porque está asociado al conocimiento de la odontología legal, o sea, la distinta cantidad de leyes, normas, reglamentos que rigen nuestra profesión. Pero en este caso nos enmarcamos específicamente en origen de problemas odontolegales asociados a las malas praxis o a las presuntas malas praxis. En ese sentido, ¿cómo
Primera posibilidad, definitivamente, la historia clínica insuficiente es un origen de problemas odontolegales. ¿Por qué es origen de un problema? Porque en muchas oportunidades uno puede ser denunciado, inclusive injustamente, pero si uno tiene una historia clínica que cumple con la normativa, es decir, que cumple con esos dos requisitos que exige la normativa, que es ser veraz y suficiente, pues no nos causaría ningún tipo de problema. Si uno ha actuado bien, no ha cometido ningún daño, ha trabajado como debe ser, pues si hay una denuncia y no hay forma de evitarla, si uno sabe que ha trabajado bien y tiene cómo sustentar, que es a través de una historia clínica veraz y suficiente, no habría lemas, no habría de qué temer. Pero si uno, en el mejor de los casos, no cometiste ningún daño, pero te denuncian, si no tienes una historia clínica suficiente, cuando hablamos de suficiente me refiero a que tenga la información suficiente, valga la redundancia, que pueda explicar y sustentar el estado de salud y enfermedad de nuestro paciente, pues ya de por sí una persona, un profesional que ha sido denunciado, ya tiene puntos en contra. Y digo puntos en contra porque desde el ámbito penal, desde el ámbito judicial, si bien no es un delito no tener una adecuada historia clínica, pero ya de por sí, un juez que no es odontólogo, un juez que es abogado, que es de una profesión distinta a la nuestra, entenderá que si de por sí el cirujano dentista no tiene lo elemental que es su historia clínica, ¿cómo se podría pensar, cómo se puede deducir que su trabajo sea adecuado? O sea, en una deducción simple, de por sí, ya se puede ir inclinando el veredicto hacia un lado, a pesar de que tal vez uno no haya cometido una falta real en el ejercicio profesional. Ahora, eso en el ámbito penal, pero si es en el ámbito, por ejemplo, administrativo, es decir, si la denuncia se presentara en su salud, ahí sí definitivamente, cuando se presentan las denuncias en su salud, se hace una evaluación integral, no solamente si ha habido un daño en la salud, sino también se ve el cumplimiento de las normas. Y definitivamente sí existen normas, como la Ley General de Salud, la norma técnica de gestión de historia clínica y el mismo código de ética del Colegio Odontológico que nos indican que nosotros debemos tener una historia clínica veraz y suficiente. Y si es que no se cumple, pues definitivamente van a haber las sanciones pertinentes a ese nivel. Entonces, lastimosamente vemos que por muchos factores como es tiempo y otros, las historias clínicas no siempre son suficientes. En la imagen les muestro una historia clínica que no tiene nada de suficiente, que más bien cumple todos los requisitos para ser súper insuficiente, ¿no? Porque eh, esta es una historia, bueno, una ficha, ¿no? Real que alguna vez me entregaron como parte de un estudio forense, de un caso de mala praxis. Se solicitó la historia clínica y fue este el documento que se entregó. Y aquí, pues, el odontólogo tratante, ¿cómo podría justificar su trabajo con un documento que no tiene signos y síntomas, que no tiene diagnóstico, que no tiene un plan de tratamiento, ¿no? O sea, es en realidad una hoja de presupuesto, ¿no? Pero que muchas veces es usado por una importante cantidad de colegas. Entonces, definitivamente aquí no se puede esperar que haya una idea muy bien establecida de los juzgadores que hagan pensar que el odontólogo tratante esté trabajando bien. Otro origen de problemas odontolegales, sin duda alguna, es la ausencia de consentimiento informado, que todo el mundo ya sabe, ¿no? Que debe existir,
pero que muchas veces también, a veces por cuestión de tiempo, no siempre se realiza. Y ojo, es importante tener en cuenta que nosotros veamos al consentimiento informado no como un papel firmado, ya, no como un papel firmado, porque a veces decimos, necesito tener este documento llamado consentimiento, así que a veces le encargamos al asistente, ¿no? Que firme aquí el paciente, por favor, solo que firme, para que en algún momento, cuando tengamos un problema, se sepa que hay un papel, que hay un documento firmado que nos pueda, que pueda sustentar nuestro trabajo y pueda evitarnos un problema de denuncia. Sin embargo, se tiene que entender que el consentimiento informado, pues no es solamente un papel firmado, ¿no? En realidad, lo importante del consentimiento informado es la información, ¿no? Lo importante es la información. Muchas personas denuncian a pesar de tener el consentimiento informado, ¿no? O sea, a pesar de que han firmado el documento y denuncian porque indican, yo he firmado, pero a mí no me han explicado cómo debe ser. O sea, me han hecho firmar, pero no me han informado. Son dos cosas distintas, ¿no? El consentimiento informado es informar al paciente, explicarle los beneficios, los perjuicios, el riesgo, los efectos adversos o secundarios y también lo bueno. Y en base a ello, pues que el paciente decida si le conviene o no le conviene realizarse el tratamiento. Y cuando entiende que le conviene, firma su conformidad, pero no siempre se informa como debe ser. Y a veces también se comete el error de que no siempre se informa todo. Eso sucede sobre todo mucho con los jóvenes, ¿no? Que no siempre se informa todo, porque uno dice, si le informo de las posibilidades de fracaso que también existen, tal vez se va a desanimar. Encima me ve joven, me ve todavía como alguien inexperto y si encima le comento que también hay la posibilidad de que haya un fracaso, de que no funciona adecuadamente, no van a querer y voy a perder un paciente. Y yo recién estoy comenzando. Yo necesito pagarme alquiler, necesito cubrir con todos los gastos. Yo he invertido una gran cantidad. Y en esa desesperación pues uno no siempre informa como debe ser. A veces solamente comenta lo bueno y no comenta algunas situaciones que puedan ser desfavorables. Ese es un craso error, terrible error. Y más bien con el tiempo, cuando uno ya adquirió la experiencia y sabe que pueden haber complicaciones, uno ya no tiene problemas si pierde un paciente, ¿no? Porque lo que importa es la tranquilidad. Y le explica claramente a un paciente los beneficios y los perjuicios, los riesgos también. Y si el paciente acepta bien, y si no acepta, no hay problema porque a veces por querer ganar un monto económico sin tener la seguridad de que vaya a funcionar porque no informaste todo, pues con la denuncia vas a perder más de lo que ganaste. Así que uno tiene que ser muy honesto, ¿no? En lo que va a realizar. Muy honesto. Porque a veces uno, claro, aspira a que no pase nada malo. No siempre va a pasar algo malo, pero uno tiene que informar, tal como es. Y si en eso el paciente acepta, magnífico. Es lo que corresponde. Además que es su derecho. Recuerden que existe una normativa donde figuran los derechos de los usuarios de los servicios de salud. Y un derecho que tiene un paciente es el derecho al consentimiento informado. O sea, nosotros no podemos vulnerar ese derecho por conveniencia económica. Además de que, como ya comentaba, y si encima cometemos el descuido de no tener el documento que certifique todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos informado, pues el paciente ahí va a tener un arma para poder eh, realizar su denuncia teniendo altas posibilidades de ganar. Si no tenemos cómo defendernos, las posibilidades de salir muy bien librado de este problema se van debilitando, va disminuyendo. Otra, otro origen de los problemas odontolegales es pues la mala relación odontólogo-paciente.
definitivamente si uno tiene una mala relación con sus pacientes, pues la posibilidad de que un paciente denuncie es más alta, ¿no? Eso es innegable. Claro, tal vez la foto de la imagen puede ser muy excesiva, ¿no? Pero tampoco es que nos vamos a estar tomando selfies con los pacientes en cada atención, ¿no? Solamente es una imagen ilustrativa, ¿no? Que hace ver que debe haber esa confianza y ese respeto con nuestros pacientes, ¿no? Una confianza en el sentido de que no la confianza de que uno esté escribiéndole mensajitos, whatsappiendo, no, me refiero a una confianza en el sentido de que un paciente sepa que si tiene algún tipo de problema, puede con confianza comunicarse con el odontólogo tratante para que le pueda dar alguna solución o dar algún tipo de indicación, ¿no? Y siempre en el marco del respeto. Pero si de pronto la relación con los pacientes no son adecuadas, porque un paciente no está a gusto con la atención, siempre se para quejando, siempre menciona que de pronto se le está trabajando mal, entonces ahí uno debe tener una alerta. Si uno tiene un paciente que se va quejando de todo, de pronto cuando va a su primera consulta, comenta que le hicieron una prótesis y que ya ha ido a 10 consultorios y que todos los odontólogos no saben trabajar, que todos son malos y que ninguna prótesis sirvió. Yo creo que ahí uno tendría que pensarlo bien, ¿no? Porque a veces uno no podría pensar en condiciones normales que todos los odontólogos que han atendido a esta paciente o a este paciente trabajen mal. Y probablemente todos sabemos que hay todo tipo de pacientes, cada uno con personalidades diferentes, y que hay pacientes pues que no están de acuerdo con los tratamientos que se le brinda, o sea, que nada les satisface. Y ahí debemos tener bastante cuidado. Eh, si vamos viendo que el camino que opta el paciente es del reclamo y de la molestia, es bueno de pronto conversar adecuadamente, de forma oportuna, para, por mutuo acuerdo y con bastante respeto, poder ya suspender la atención. Obviamente eso también está escrito, está en el marco legal, ¿no? O sea, uno no puede dejar de atender porque quiere, o sea, tiene que conversar adecuadamente, llegar a un buen acuerdo. Y además hay pacientes de los que no cumplen indicaciones y a pesar de ello no aceptan algunas quejas que puede ser un cirujano dentista, ¿no? Sucede mucho, por ejemplo, con los tratamientos de ortodoncia, donde hay pacientes que continuamente llegan cita a cita con los brackets en la mano, con los tubos en la mano, y cuando uno le dice seguramente estás incumpliendo las indicaciones, no aceptan, ¿no? Entonces, es bueno conversar oportunamente y llegar a un buen acuerdo para evitar inconvenientes, porque cuando existe una mala relación odontólogo-paciente, las posibilidades de denuncia son altísimas. Cuando tienes una buena relación, el paciente inclusive te defiende, se inculpa, ¿no? Eh, doctor, sí, cuando me colocó la corona, la curación, sí, se siente un poco altita, pero no normal, doctor. Eso seguramente es porque mi boca es chueca. No se preocupe, ya me voy a adaptar, no se preocupe usted, ¿no? Se autoinculpa inclusive porque confía tanto en uno que entiende que el trabajo es bueno. En situación contraria, uno tiene le coloca alguna prótesis, alguna obturación, ¿no? Una restauración, queda un poquito alta, se sabe que podemos hacer un ajuste oclusal, pero el paciente que no está conforme ya empieza a reclamar que me han hecho mal, que no puedo morder, que me duele, incluso de una forma exagerada, pero uno ya tiene que prever esos signos de alerta para evitar inconvenientes posteriores. Y otro origen también, ¿no? De los problemas odontolegales es pues un mal hábito que muchas veces existe, ¿no? Que son los comentarios antiéticos entre colegas. Hay que recordar que hacer comentarios antiéticos entre colegas, hablando sobre los tratamientos que pudo haber realizado un determinado profesional y hablando de una forma inadecuada, es sancionado.
en el código de ética y de ontología de nuestro colegio profesional, existe sanción por ese tipo de actos que van contra la ética entre colegas. Por si acaso, no es que uno libremente puede decir lo que a veces se hace, ¿no? De pronto va un paciente a un consultorio y dice, doctor, quiero que me cure este diente, me habían curado, pero se me ha salido. ¿Dónde te han curado? Aquí, doctor, a la frente, el consultorio de la frente. ¿Y para qué vas ahí, no? ¿Cómo vas a ir ahí en ese dentista? Si se puede llamar dentista. Comienzan con comentarios de ese tipo que de pronto al paciente pues lo hacen sentir extraño, le hacen sentir que de pronto le han hecho un tratamiento terrible en la cavidad bucal, cuando de pronto un paciente lo único que quería era pues que le den una solución a un problema determinado, ¿no? Y ante la forma exacerbada que un colega se expresa sobre otro, es que ya uno hasta decide presentar algún tipo de demanda frente a ese. Con eso no digo que debamos tapar nuestros errores. Lo que se dice es que uno debe tener el buen tino, el buen criterio de saber expresarse sobre la conducta profesional que ha tenido un colega. Y si uno no tiene la suficiente información, la suficiente evidencia respecto a cómo fue su trabajo, pues es mejor no comentar, ¿no? Porque uno debería comentar cuando está seguro de cómo se trabajó, porque muchas veces entendemos que el éxito de los tratamientos no solamente radica en un buen trabajo, sino también en el cumplimiento de indicaciones por parte de los pacientes. Entonces, uno debe tener el buen criterio ético de saber cómo expresarse frente a ellos. Y sabemos también que en la actualidad la profesión del derecho aumenta, ¿no? Bastante, en una forma hasta geométrica, hay una gran cantidad de facultades de derecho y como tal, esta profesión va creciendo bastante, tiene varias especialidades y se cuenta en la actualidad con el derecho médico. Y el que exista un aumento importante de profesionales, abogados en el área del derecho médico, hace pues que también haya demanda de este servicio y como consecuencia que la posibilidad de denuncias ante este tipo de situaciones por malas praxis aumente. Entonces, ello hace que tengamos que tener más cuidado aún. Y dejando de lado estos aspectos, definitivamente, un, el motivo fundamental por el cual tendremos problemas odontolegales que puedan conllevar a malpraxis es sin duda alguna pues no realizar adecuadamente nuestro acto odontológico, ¿no? O en la actualidad que ya lo consideramos como nuestro acto médico, ¿no? Especializado en odontología o en estomatología. Entonces, no realizar adecuadamente nuestros tratamientos o nuestros distintos actos médicos especializados en odontología hace que sin duda alguna un paciente pueda denunciarnos y tener nosotros problemas odontológicos. Y esto está basado en lo siguiente, ¿no? En conceptos que seguramente todos ustedes conocen, como son la impericia, que significa no saber. Pero lastimosamente, ¿cuántos colegas deciden hacer tratamientos sin saber? Y eso pasa, puede pasarle a cualquiera, pero seguramente se ve un poco más en los colegas jóvenes, ¿no? Digo un poco más, con ello no se quiere tampoco señalar específicamente a ellos, pero uno también ha pasado por la etapa de que cuando egresa ya desea trabajar y tiene las ganas, ¿no? De empezar a producir. Sabemos que nuestra formación profesional es costosa, que se invierte una gran cantidad de dinero, de tiempo, de recursos, y lo que uno quiere ya al egresar, una vez que cumplió los requisitos, es pues ya trabajar, generar, ¿no? Mm. Ay, perdón. Entonces, pues eso hace que muchas veces, como cuando uno instala un consultorio odontológico, un centro odontológico, que trajo como consecuencia mucha inversión, uno no tiene el deseo de perder ningún paciente, ninguno. Así de pronto uno no tenga las competencias todavía. Y muchas veces se ha visto que uno desconociendo todavía, no siendo
competente en determinadas especialidades, uno acepta pacientes, acepta realizar tratamientos, a pesar de que conoce, de que no tiene el conocimiento, ¿no? Sobre determinado tema. La impericia es no saber, pero existen varios tipos de impericia. La impericia de origen, que nunca lo conoció, o sea, nunca le enseñaron. Y de pronto, pues ahorita lo ve que todos comentan y quiere hacerlo también, ¿no? La impericia de olvido, que alguna vez lo aplicó inclusive, pero ya pasó bastante tiempo y se olvidó. Nosotros sabemos que nuestra profesión es práctica y si uno no está con la práctica constante, te olvidas, como se dice comúnmente, pierdes mano. Entonces existe la impericia de olvido. Entonces, si uno sabe que hace mucho tiempo no realiza determinados procedimientos, tiene que practicar, pues tiene que prepararse y así evitar tener este tipo de impericia de olvido. O también tenemos la impericia de práctica. La impericia de práctica significa que solo le enseñaron la teoría. Nunca hizo práctica, nunca atendió a un paciente, solo sabía el concepto, solo sabía los temas teóricos y a pesar de ello decide hacerlo. Eso es típico, es clásico en especialidades como ortodoncia, como implantología, que en pregrado nos enseñan la teoría sobre estas especialidades, pero no se hace práctica, ¿no? Porque nadie atiende pacientes eh, en ortodoncia, en pregrado. O sea, nadie atiende un paciente de ortodoncia fija de principio a fin en pregrado, ni coloca implantes en pregrado, solo la teoría. Pero a pesar de ello, se decide atender pacientes y obviamente con la posibilidad altísima, con el riesgo altísimo de que pueda haber un daño al paciente. Tenemos también las imprudencias, que significa arriesgar demasiado. O sea, uno sabe que no está haciendo bien las cosas, pero a pesar de eso decide hacerlo. De pronto quiere hacer un tratamiento de exodoncia, pero no tiene el forceps adecuado. No tiene, pero decide usar otro, pues no tiene ese. Arriesga, sabe que no es el forceps para ese diente, pero espera, confía en su buena suerte y arriesga, ¿no? Entonces, eso es ser imprudente. Sabiendo que está mal, hacerlo. Y negligencia, ¿no? Que es el descuido u omisión. O sea, omitir pasos en determinado procedimiento. Eso es ser negligente. Y seguramente es algo que también se da con mucha frecuencia. Además, que tenemos también la inobservancia de reglamentos. Y ese es un punto fundamental. La inobservancia de reglamentos es el menosprecio a las normas. Y lastimosamente, ese menosprecio a las normas es casi generalizado. Lo hablo en todos los ámbitos de la vida, pero si nos enfocamos estrictamente en el ejercicio de la profesión odontológica, sin duda alguna, es también bastante alta su presencia, ¿no? De la inobservancia de reglamentos. Esa es la realidad. Uno no conoce las normas que rigen la profesión y a veces de normativa elemental, porque si uno revisaría la tanta normativa existente que se asocia a nuestra profesión, se daría cuenta que es innumerable, pero hay algunas que son muy básicas, como la Ley General de Salud, como el Código de Ética del Colegio Odontológico, como la Ley de Trabajo del cirujano dentista, etcétera, ¿no? Que son básicas, que son elementales, donde podemos encontrar muchas respuestas, pero a veces no se sabe. Y no sabernos, no digo que uno debe saber de memoria, ¿no? Lo que uno debe saber más o menos cuál es su contenido, para que cuando uno tenga una necesidad de poder buscar información, sepa dónde encontrarla, sepa que esta información existe, que solamente es cuestión de buscarla, de revisarla. Pero a veces uno no tiene ni idea dónde puede encontrar tal información o no tiene ni idea siquiera que existe, ¿no? Entonces,
ahí hay un gran menosprecio. Inclusive hay que recordar que en el Código de Ética del COP figura en uno de los artículos los deberes que tenemos todos los cirujanos dentistas. Y un deber que tenemos es conocer las normas que rigen nuestra profesión. Es un deber. Y hay que recordar también que los deberes o el desconocimiento o el incumplimiento de los deberes que rigen la profesión en el colegio odontológico son sancionados, son sancionados. Entonces, uno debería tener en cuenta ese aspecto. Es importante señalar que no todo daño que se produce a un paciente es una mala praxis. Lo que hemos comentado en una diapositiva anterior que acabo de mostrar otra vez, sí son mala praxis, ¿no? Porque imperices, a pesar de que no sabes, haces algo. A pesar de que sabes que está mal, haces algo, ¿no? Omites pasos, entonces obviamente son malas praxis, pero existe también la posibilidad de realizar algún daño alguna vez, pero sin que sea considerado mala praxis. Estamos frente a la famosa iatrogenia, que muchas veces es un término mal empleado, mal utilizado. Porque muchas veces, a veces los docentes, yo recuerdo cuando estábamos en el pregrado, nos decían, ¿no? No vayas a cometer iatrogenias. Y todos entendíamos que una iatrogenia es una mala praxis, pero no es así. Iatrogenia es un acto que se origina en el acto de curar, valga la redundancia. Es algo que se origina en el acto de curar. Es innato al acto de curar. Entonces, qué específicamente enfoca la iatrogenia? La iatrogenia enfoca que después de haber cumplido con todas las reglas de la profesión, o sea que a pesar de haber cumplido con todos los protocolos, a pesar de haber trabajado bien, en otras palabras, se cometió un daño que era inevitable o imprevisible. Entonces, si uno ha cumplido un protocolo y a pesar de eso cometió un daño, no sería motivo de sanción. ¿Por qué? Porque cada ser humano es distinto. Y obviamente nosotros hacemos un diagnóstico en base a todas las ayudas que estén en nuestra posibilidad, científicamente hablando. Pero sin embargo, puede ser que hayan muchas situaciones en las cuales que por todos los medios diagnósticos existentes que están protocolizados, no se haya podido detectar alguna situación. Pero si uno ha cumplido con realizar todo lo que está estipulado y a pesar de eso se cometió un daño, pues es algo que era imprevisible o inevitable y por ende no sería motivo de sanción. Eso es algo que se debe entender, pero se tendría que demostrar, ¿no? Y también se debería eso explicar en el consentimiento informado, ¿no? Y así, sabiendo de que la posibilidad de que ese daño se produzca, un paciente da su aceptación. Debe ser claramente estipulado. Ahora, si deseamos, por ejemplo, realizar ortodoncia en un estado periodontal de este tipo, pues ya de qué estaríamos hablando, ¿no? O muchas veces también, pues, podemos, por una mala práctica, realizar lesiones también de este tipo, ¿no? Se ven bastante, fracturas, en realidad todo tipo de situaciones. En la experiencia que tengo laborando en el Instituto de Medicina Legal 11 años, no, 13 años, pues uno ha visto de todo. Seguramente cada colega tiene su propia experiencia, pero en experiencia personal he visto más casos de endodoncia, muchos casos de denuncias por tratamientos endodónticos, ¿no? Asociado mucho bastante bastante a ruptura de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, que trajeron como consecuencia que ya se creen infecciones por la imposibilidad de limpiar adecuadamente los conductos radiculares. También por fracturas, ¿no? Fracturas mandibulares asociados a exodoncias de terceras molares u otras. O parálisis facial también por algún tipo de exodoncia que se realizó y trajo como consecuencia un daño nervioso. En realidad, de todo tipo, pero de pronto son las más frecuentes, ¿no? Este tipo de situaciones. Implantes también, implantes que fracasaron, ¿no? Que fracasaron y se perdieron. Y en algún momento con tanta denuncia de por medio, no va a ser
de pronto atípico, de pronto anormal, que cuando uno vaya a una consulta ya no vaya acompañado de la familia, como es lo cotidiano, ¿no? Sino que más bien uno vaya acompañado ya con los abogados para que puedan observar el buen desarrollo del procedimiento odontológico. Pues antes siempre nos enseñaron que existía la famosa relación odontólogo-paciente, médico-paciente. En la actualidad ya no existe, ¿no? En la actualidad existe la relación odontólogo-usuario-abogado. Como algo jocoso, podemos mencionar que cuando hay una relación de dos, todo es bonito, todo es lindo. Y cuando hay una relación de tres, y a ese tercero causa angustia, causa molestia, incomodidad. Pues en la actualidad estamos en una relación de tres. Odontólogo, ya no existen pacientes, lo que existen son usuarios y los abogados, ¿no? Entonces, muchas veces esta situación de tres no necesariamente hace que termine bien eh, las atenciones. En caso definitivamente un paciente decida denunciar a un colega por una presunta mala praxis, pues cuando se hace el peritaje correspondiente, lo que se desea fundamentalmente es establecer la relación causa-efecto. ¿En qué sentido? O sea, primero se tendría que establecer que había una obligación preexistente del cirujano dentista de atender a un paciente. La mejor forma de determinar ello es con un contrato, ¿no? Este el contrato que certifica que había una obligación de atención por parte del odontólogo. Pero no siempre existe un contrato escrito, ¿no? La mayoría de contratos son hasta verbales. Y el solo hecho de que figure una receta, una historia clínica ya de por sí, pues hace ver que existía esa obligación de atender. Una vez que se tenga esa obligación preexistente, se entiende que el cirujano dentista causa un daño. Entonces, el paciente que está denunciando tendría que indicar qué daño se le causó. Me rompieron una mandíbula, me causaron una infección, el hueso se me reabsorbió, etcétera, ¿no? El daño causado. Y se tendría que relacionar que ese daño que manifiesta el paciente está asociado a una falta en el ejercicio de la profesión. Es decir, si por ejemplo un paciente indica que cuando me estaban haciendo una profilaxis, mi diente se salió, no tienes un sustento científico, ¿no? No existe un sustento científico de ello. Entonces, lo que se busca, claro, acá hago un ejemplo un poco absurdo, como para que se entienda, ¿no? Pero lo que se busca es que ese daño causado, esa fractura, esa infección, esa reabsorción, etcétera, esté asociado al procedimiento que supuestamente realizó, que figura en historia clínica. Y por ende, un perito, como es mi caso, cuando tenemos este tipo de situaciones, lo que buscamos es la relación causa-efecto. O sea, es factible que cuando se esté haciendo un procedimiento de exodoncia de tercer molar inferior, se pueda fracturar una mandíbula. Entonces buscamos el marco teórico, se busca la ciencia y se trata de establecer esa posibilidad, si es o no factible, en base también a la historia clínica que podamos encontrar no solo del odontólogo tratante, sino de todos los odontólogos que fueron recurridos por el paciente, porque hay que recordar que cuando uno evalúa un caso de mala praxis, no solamente evalúa la historia clínica del odontólogo que supuestamente causó el daño, sino de todos los establecimientos donde ha acudido un paciente para restablecer su salud. Hasta ahí, vamos bien, todo bien, tranquilo, conforme. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Ah, porque acá encuentro en el chat del Zoom, nos pregunta la doctora Zaira Sukari. eh, un paciente de ortodoncia que no paga su mensualidad puede reclamar. Bueno, un paciente puede reclamar, sea deudor, no sea deudor, pague, no pague.
un paciente puede reclamar. Ahora, eh, de ahí depende el tipo de reclamo que se esté haciendo, ¿no? O sea, definitivamente ahí, cuando existe este tipo de situaciones, uno tiene que ser claro con los pacientes y de indicar que si se tiene una relación de este tipo, en la cual hay un cumplimiento también con las obligaciones eh, remunerativas, pues puede ser un motivo como para que ese contrato se disuelva, ¿no? Entonces, pero tiene que estar sustentado. Uno siempre tiene que tratar de conversar con los pacientes. Uno no puede, digamos, perder la calma, menos faltar el respeto. O sea, uno siempre tiene que conversar con los pacientes y hacerle ver las distintas posibilidades. Siempre es la forma más tranquila posible. Pero si de pronto vemos que hay ese tipo de incumplimientos, pues uno lo que tendría que hacer es conversar y llegar en todo caso a un acuerdo para poder, digamos, ya suspender las atenciones y haciéndole ver también de las consecuencias que trae consigo ello, ¿no? Explicar al paciente. Y existe esa posibilidad, o sea, cuando uno lee el código de ética entiende que si bien uno de forma arbitraria no puedes dejar de atender un paciente, eso sería sancionado, pero sí cuando existe sustento y uno tiene que buscar el sustento, ¿no? El sustento sería, por ejemplo, la falta de pagos, el no cumplir con las indicaciones, etcétera, y todo eso debe estar registrado en historia clínica también, ¿no? Si, por ejemplo, no cumpliste las indicaciones, tiene que registrarse en la historia. Trae los brackets a la mano y sigue sin cumplir la indicación de que no debe morder, no debe consumir golosinas, tiene que estar registrada en la historia que se le cayó los brackets, que se le volvió a repegar, etcétera, porque eso va a servir como sustento cuando hay algún tipo ya de demanda que sustente el por qué motivo uno ya dejó de atender, ¿no? Pero debe obviamente ser comunicado, ser conversado y dejarse por escrito para así no tener algún tipo de problema posterior. Todo por escrito, ¿ah? Si nada, si no es escrito, definitivamente tenemos mucho que perder. Todo tiene que ser por escrito. Muy bien. Cuando tenemos este tipo de situaciones de presuntas demandas por mala praxis, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que cuando uno se compromete a atender a un paciente, debe usar todos los medios que la ciencia nuestra nos permita que existan en el mundo del conocimiento, que estén a disposición para brindar el mejor de los tratamientos. Eso es importante. Eso hay que tener en cuenta. Uno de pronto puede decir, yo decidí hacer algún tipo de tratamiento, fracasé y ya como se fracasó, ya pues qué puedo hacer y ahí queda. No, uno tiene que buscar todos los medios que sean posibles para dar solución a un problema de salud, ¿no? Los existentes. Y si de pronto no está en nuestra capacidad, porque no somos especialistas en tal materia, pues lo que corresponde, siendo responsables con nuestro paciente, es la derivación correspondiente. O bien nosotros traer a un profesional ya experto en la materia que continúe con la atención, ¿no? Es lo que corresponde, es lo que deberíamos hacer siempre. Otro, informar al paciente, ¿no? Eso es fundamental y eso es lo que les comentaba hace un rato y en eso se carece bastante, ¿no? A veces uno A veces, pues, entendemos que mayoritariamente nuestros tratamientos no salen bien, ¿no? Mayoritariamente no salen bien. Entonces, sentimos que va a ser así siempre. Y como va a ser así siempre, pues sabemos que teóricamente hay la posibilidad de un fracaso, un riesgo, pero como normalmente sale bien, ya ni comentamos al paciente porque termina siendo, entre comillas, una pérdida de tiempo. Y en el consultorio lo que más nos falta es tiempo. Entonces queremos agilizar. Y eso termina siendo un craso error, ¿no? O sea, uno, porque es su derecho, ¿no? Es su derecho del paciente ser informado. Entonces, a veces el no informar es el responsable de las denuncias. Porque a veces definitivamente se sabe que el riesgo es inminente, se sabe, pero si no se ha informado y no está escrito, no está registrado,
pues se tiene todas las de perder. Por ejemplo, en la actualidad estoy viendo un caso de un caso de endodoncia en el cual una paciente acudió a una consulta y una lima, un fragmento de lima se quedó. Inclusive hasta sobrepasó un poquito ya la zona del periápice, ¿no? Sobrepasó, se sobreextendió. Y este colega aparentemente no informó, pero sí le indicó que estaba complicado el caso y que mejor era ya hacer otro tipo de tratamientos, pero al parecer no informó específicamente que había roto una lima. Pero como ya le dijeron que mejor era hacer otro tipo de tratamientos, que la endodoncia estaba un poquito complicada, fue a otro consultorio como para tener una segunda opinión, ¿no? Porque ella quería solamente endodoncia y de pronto ya le salieron con la posibilidad de apisectomía. Entonces, ante esa duda, va a otro consultorio. En ese consultorio le sacan la radiografía y detectan que había el fragmento de lima. Y este nuevo colega decide intentar retirar la lima. Bueno, yo de por sí entiendo que si una lima se puede romper, eh, en algún tipo de situación. Sabemos que que el accidente de ruptura de lima probablemente es el accidente más frecuente en endodoncia. Y si encima ya estás haciendo un intento de retiro en un diente que tenía cierta curvatura y encima que había sobrepasado ya en parte el espacio periodontal, yo entiendo que la posibilidad de que en el intento de retirar esa lima, hay una posibilidad de que la otra lima también se rompa. O sea, entiendo que en el mundo del conocimiento existen las posibilidades y por ende uno tiene que informar. Y resulta que el colega hace el procedimiento y se termina produciendo esta nueva ruptura. Entonces, también entiendo que la posibilidad de que se rompa estaba ahí. La posibilidad existía, estaba ahí. Y si uno informa al paciente de que vamos a intentar retirar, pero en ese intento es posible, es factible que esta nueva lima se rompa, pues usted dirá, ¿acepta o no acepta? Y si acepta, firma, donde claramente va a indicarse que hay la posibilidad que la lima se rompa. Pero al parecer, pues no se indicó eso, no se indicó, entendiendo que es una posibilidad. Y, y resulta que la paciente denuncia a ambos colegas actualmente, ¿no? Ambos, al primero y al segundo. Uno podría decir, pero tal vez el segundo tiene menos responsabilidad. Probablemente, porque ya le dejaron un estado complejo, pero el paciente no entiende de eso. El paciente entiende que en el nuevo odontólogo le dijo, normal, vamos a intentar solucionar, pero no dijo, por si acaso puede ser que haya tal problema. Entonces, de alguna manera, si no está correctamente informado, termina siendo su derecho denunciar también, ¿no? Por una información insuficiente, que lastimosamente se da bastante. Y que en situaciones como este tipo, en la cual las posibilidades de riesgo es alta, pues uno no debería por ningún motivo dejar de considerar. Y es por eso que los consentimientos informados tienen que ser personalizados. Personalizados en el sentido que muchas veces nosotros tenemos formatos, un formato para todo. Y no debe ser así, porque cada paciente tiene sus propias consideraciones. Debería tener más bien muchos espacios en blanco para que uno, de acuerdo al caso, vaya rellenando. Pero lastimosamente lo clásico es un formato para todo donde a veces solamente cambia el nombre y no debería ser así. Es importante también que lo que señalaba hace un instante, ¿no? Siempre se debe continuar con el tratamiento del paciente hasta el momento en que se le pueda dar de alta, advirtiendo al mismo de los riesgos que su abandono le puede ocasionar, ¿no? Es por eso que nosotros de por sí no deberíamos, no podemos abandonar un paciente, no podemos. Pero sí, si existen situaciones en las cuales el paciente no colabora con el tratamiento y está más bien perjudicando, uno tendría sí que dejar esto por escrito en la historia y conversar con el paciente
para evitar problemas posteriores. Eso indiscutiblemente. Y finalmente, pues debemos indicar que en aquellos casos, sí, sí, sí. Doctor, buenas noches. Disculpe la interrupción. Doctor, en cuanto al consentimiento informado, ¿tiene un tiempo de caducidad o solamente es válido por el tiempo que se realiza el procedimiento por el cual firmó o tiene más tiempo de validez? Bueno, un consentimiento informado es para un determinado procedimiento. Y que Digamos, se valida hasta el momento que se termina el procedimiento, hasta ahí. exacto, O claro. tiene un poco más de tiempo como de garantía, por así decirlo. No tanto así, ¿no? Porque el consentimiento informado solamente es uno ha sido informado del procedimiento, de sus riesgos, beneficios, y como tal, el paciente acepta que se le realice determinado tratamiento, se le hace la atención y listo, ¿no? Ya no hay más otra cosa, porque el consentimiento fue para ese procedimiento, no hay un consentimiento para toda una atención completa, porque así sea un paciente integral, por ejemplo, cada procedimiento tiene sus propios riesgos, sus propios beneficios, sus propias consecuencias y inclusive, ¿no? Uno puede hacer endodoncias, pero cada endodoncia tiene su propio riesgo si es en tal diente que tiene tal característica. Por ende, ese consentimiento es específicamente para el procedimiento que se realizó, se terminó de realizar y ahí acabó el consentimiento. No hay posibilidad de hacer validar ese consentimiento para otras actividades, para otros momentos. Me refiero al hecho, doctor, de que, por decir, si regularmente un procedimiento de endodoncia, por decir, debería de durar una semana, pero el paciente desaparece, viene, esto, y a las finales se termina en 2 meses. ¿Ese consentimiento informado es válido por esos 2 meses? Sí, Claro que aún haya habido algún tipo de complicación. O sea, así haya durado 2 meses por intermitencia del paciente. Estamos igual haciendo valer el consentimiento. Claro, pero se entiende que ese consentimiento por eso es completo, ¿no? Y por ejemplo, ahí tiene que indicarse que si un paciente no asiste a sus citas, no es consecuente con el tratamiento, tenemos tal, Claro, tal, eso ya va registrado en ¿no? su historia, ¿no es Claro. cierto? Y que, De claro, las inasistencias. claro, Mm, no ya. solamente en la historia, ¿no? Sino en el mismo consentimiento, ¿no? Tiene que figurar que si el paciente abandona el tratamiento o acude en las fechas que él cree conveniente y no respeta las citas programadas, que existe la consecuencia del fracaso, porque obviamente, Ok, pues estando con un material temporal va a haber una filtración, etcétera, todo lo que ya se sabe ok, en un doctor. endodontia. Tendría que figurar en el consentimiento, ¿no? Se tendría También, que ¿no? figurar como tal. Ok, doctor. Muchas Entonces, gracias. y existiendo esa información de las consecuencias de ese mal accionar de un paciente que no cumple con las indicaciones, normal, no se le realiza, entendiendo de que hay una responsabilidad por parte del paciente por el incumplimiento. Y obviamente todo registrado en la historia se haría ver que el paciente habría incumplido. Ahora, inclusive, ¿no? Si uno es consciente de que el hecho de que el paciente esté trabajando o asistiendo de esta manera, uno tendría que hacerle ver que ya las posibilidades de éxito están disminuyendo y por ende eso también debería quedarse por escrito y que por ende se dejaría en responsabilidad del paciente si se desea hacer una continuidad de esa manera, ¿no? Pero recuerden que todo debe estar por escrito, o sea, acá por ejemplo, nosotros, justo en este último ítem que estaba indicando, se, se dice, por ejemplo, en los supuestos infrecuentes de enfermedades o dolencias que puedan calificarse de recidivas, crónicas o evolutivas, informar al paciente de la necesidad de someterse a los análisis y cuidados preventivos que resulten necesarios para la prevención. O sea, a veces la atención no solamente es ya quedamos en un tratamiento, te cumplí, chao, ¿no? Sino que de pronto uno tendría que indicar todas las consecuencias de las distintas situaciones que se fueron dando en el transcurso del tratamiento o incluso terminando de atender, también indicar, ¿no? Por si acaso ya te instalé tu endodoncia y ya te puse tu corona y ya está rehabilitado, pero por si acaso, si tú no vienes a hacerte tus chequeos cada 6 meses, es factible de que
hay un fracaso, ¿no? Porque puede ser que no tengas una buena higiene, hay una enfermedad periodontal, fracasa el tratamiento. Y si nosotros no hemos indicado eso al paciente, también el paciente podría hasta reclamarnos y decirnos, yo no sabía que tenía que volver para mis consultas, yo no sabía que tenía que controlarme cada cierto tiempo. Es por eso que nosotros debemos informar al paciente todo, todo. Termina siendo nuestra responsabilidad. Y ya habiendo informado, un paciente no hace caso, bueno, ya la responsabilidad va ya hacia el otro campo. A ver, acá tengo otras preguntitas. Nos preguntan, si ocurriera alguna situación con algún paciente en las clínicas de las universidades, ¿quién sería el responsable, los alumnos o los docentes a cargo de los alumnos? Indiscutiblemente, cuando hablamos de una clínica docente, los responsables son los docentes. Ahí no hay nada que discutir. Se sabe que el alumno está en plena formación y como tal tiene todas las posibilidades de equivocarse. Por supuesto, los docentes estamos para guiarlos, explicarles y todo ello. Pero si se termina dando una mala práctica, un daño a un paciente, el responsable es el docente que está a cargo de ese alumno, el docente supervisor. Es por eso que uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? De pronto, cuando un alumno va a iniciar un tratamiento, revisarle que tenga todo el instrumental, si es posible preguntarle a ver que nos indique cómo va a ser el procedimiento, si tiene claro cómo va a ser cada uno de los pasos, si tiene todos los insumos necesarios, etcétera. Porque si nosotros dejamos a la suerte ese detalle, el responsable es el docente a cargo. Nos preguntan también la opinión sobre las historias clínicas virtuales. Bueno, en la actualidad, las historias clínicas que están digitalizadas están aceptadas, ¿no? Están aceptadas, son parte ya de las historias clínicas que se manejan en la actualidad. Em, bueno, lo que importa es que una historia clínica cumpla con los requisitos, ¿no? Que sean veraces y que sean suficientes. Mientras cumple esos dos requisitos, técnicamente no habría algún inconveniente de que sean digitalizadas o sean manuales. Al final, bueno, algunos pueden tal vez decir si es cuando hay un tema de demanda, de denuncia, si es una historia clínica digitalizada, se puede cambiar al antojo para escribir algo que sea favorable para el odontólogo, pero no siempre es así, ¿no? Porque hay muchos sistemas, software, historias clínicas que no permiten los cambios, o si es que se dan cambios, figura las fechas, los momentos donde se han dado estas actualizaciones. Y eso puede ser también verificado desde el punto de vista informático. Así que en realidad, eh, lo que importa honestamente es que cumplan con los requisitos, ¿no? De que sustente el estado de salud y enfermedad de un paciente. Nos preguntan también cuál sería lo básico y marco legal de una historia clínica. ¿Cuáles son las partes más importantes para llenar la historia clínica por el tiempo? Bueno, en realidad, si hablamos del tiempo y nos preguntan lo más importante, uno tendría que decir todo, ¿no? Todo, porque si falta una parte ya deja de ser suficiente. Una historia clínica de antemano debe tener pues su motivo de consulta, es lo básico, ¿no? Si no, no entendemos por qué vino. Debe tener sus signos y síntomas, o sea, cuál es el cuadro clínico, porque si no tiene un cuadro clínico, no figura signos y síntomas, no podemos saber si el diagnóstico que hicieron es correcto o incorrecto. Y lastimosamente vemos que muchas historias clínicas solo tienen diagnóstico, pero no te dicen cómo es que se llegó a ese diagnóstico, no figura el cuadro clínico. Para mí eso es básico y elemental. Tiene que figurar el plan de tratamiento y tiene que figurar pues el paso a paso, cómo está llevando a cabo el tratamiento, porque si queremos cuestionar cómo se llevó a cabo el tratamiento de conductos, pero solamente ponen necropulpectomía y no te indican cómo fue la secuencia de limas, qué medicamento intraconducto se usó, no indican cuál fue la concentración del irrigante, etcétera. Entonces, ¿cómo se podría saber si se hizo un buen o mal trabajo? Imposible, ¿no?
Ahora, de antemano existe la norma técnica de gestión de historia clínica, donde ahí se especifica cuáles son los componentes que debe tener una historia clínica, donde figura también el formato de odontoestomatológico, inclusive por etapa de vida, que debe incluir para niños, para adolescentes, para adultos, donde se incluye el odontograma inicial, el odontograma final, donde figura también lo que es el índice de higiene oral. Existe toda esa información que se encuentra en la norma técnica gestión de la historia clínica, que si es que más no me equivoco es la número 139. Entonces, existe la normativa, está, solamente se tiene que hacer la revisión correspondiente. Ahora la pregunta también nos indican, si hubiera firmado el consentimiento informado, no lo hubiera denunciado. Entiendo que es sobre el caso que les comenté. Y también nos indica aquí, se puede dar garantía por un tratamiento a pesar de realizar un buen tratamiento, pero su organismo no responde al tratamiento. Como ya expliqué, una cosa es una mala praxis y otra distinta es una iatrogenia. Si uno ha actuado de acuerdo a los protocolos establecidos en el mundo del conocimiento y a pesar de ello hubo un daño en el paciente porque el organismo reaccionó mal, no termina siendo una mala praxis, por ende no es motivo de denuncia, porque uno actuó de acuerdo a lo que indica la ciencia, que en este tipo de casos, en este tipo de diagnósticos, con este tipo de pacientes que tienen tal situación, cómo se debe trabajar. Y se trabajó en base a ese marco. Entonces, si a pesar de ello hubo una reacción adversa propio de la condición del mismo ser humano, eso escapa de toda posibilidad del operador, porque en este caso era una situación imprevisible. No había forma como prever que iba a darse esta respuesta. Entonces, si es imprevisible, deja de ser mala praxis. Si es algo inevitable, deja de ser mala praxis, ¿no? Así que por ese lado, es por ese motivo que todos los cirujanos dentistas tenemos que trabajar en base a protocolos. No hay forma de que uno no pueda trabajar en base a protocolos. Los protocolos son la lex artis, ¿no? O sea, la lex artis significa que es nuestro amparo, nuestro marco legal, ¿no? Para un profesional de la salud, el marco legal que nos indique si hemos trabajado bien o mal son los protocolos. Y es por eso que en la actualidad, por ejemplo, cuando alguien desea hacer su categorización de su establecimiento, de su IPRES, cuando uno quiere iniciar funciones con su nuevo IPRES, lo que te va a pedir necesariamente, por ejemplo, el MINSA, para poder iniciar labores, es, entre otras cosas, los protocolos de atención. Eso nos van a pedir. Cosa que cuando uno tiene algún tipo de situación, presente sus protocolos e indique que se ha trabajado en base a los protocolos del centro odontológico o del consultorio odontológico y que se encuentren obviamente con sustento científico, ¿no? No es que tampoco yo voy a poner cualquier cosa como protocolo, se entiende que es un protocolo propio de mi PRES, pero que tiene un sustento científico. Y eso es lo que se pide en la actualidad. Es un requisito obligatorio que se tengan protocolos de los procedimientos que se ofertan en un IPRES. Y eso es lo que nos va a nosotros, la presencia de ese protocolo es lo que a nosotros nos va a también sustentar si hemos trabajado adecuadamente o no. Así que si uno trabaja en base a protocolos, no hay problema, a pesar de que hay un daño, entendiendo que se ha cumplido con todos los medios diagnósticos y terapéuticos para dar una solución. Y si a pesar de ello se dio, era una situación inevitable o imprevisible y por ende no es considerado como una mala praxis. Ahora, en la actualidad, pues es importante dos aspectos, ¿no? Un aspecto importante es que, que el profesional de la medicina, que el profesional odontólogo, trabaje en base a un protocolo, de acuerdo a una práctica establecida, normada, pero también es importante en la actualidad que los pacientes, estando muy informados a través del tratante de en qué va a consistir
el procedimiento y cuáles son las distintas opciones terapéuticas, sea el paciente también, prudentemente hablando, de elegir el tratamiento que él crea también conveniente, ¿no? O sea, en la actualidad no solamente es cuestión de que el cirujano dentista decide que se hace esto porque es la mejor opción, ¿no? Entendemos que a través del consentimiento informado al paciente se le dé opciones y que el paciente también participa en la toma de decisiones, indicando la que él cree que es conveniente para él, habiendo sido informado de los riesgos y beneficios de cada una de esas opciones terapéuticas. Sin embargo, a pesar de que uno puede haber trabajado de la mejor manera posible, hay situaciones donde va a haber denuncias de todas maneras y pueden ser en muchos ámbitos. Un ámbito es el tipo penal, por ejemplo. Muchos pacientes van a denunciar en el ámbito penal, en la comisaría, en la fiscalía, y ya vamos a tener un proceso judicial probablemente. Cuando uno comete una mala praxis hay dos posibilidades, ¿no? Puede ser un homicidio culposo, o sea, lastimosamente uno puede matar a un paciente, claro, lastimosamente. Por suerte en nuestro ámbito es poco, bueno, poco probable, hay casos, pero la frecuencia es muy baja, a diferencia de la medicina, o donde sí hay muchas más denuncias, ¿no? De homicidios culposos, donde haya fallecido una persona por una presunta mala práctica. En caso exista esta situación, pues entendemos que la sanción que se tiene es no menos de 1 año ni más de 4 si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, que sería nuestro caso, ¿no? De 1 a 4. Pero también existe la posibilidad de las lesiones culposas. Lesiones culposas son cuando ya lo clásico, ¿no? Que estamos haciendo un procedimiento y causamos un daño en la salud a un paciente. ¿Cuál es la sanción? No menos de 1 ni más de 3 si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, que sería nuestro caso. Ahora, no siempre es una pena efectiva, ¿no? Sino la mayoría son suspendidas. La mayoría son suspendidas porque, como vemos, no llega, máximo es 4. La mayoría son suspendidas, pero eso no quita que uno ya tenga, pues, ese antecedente penal que va en contra de nosotros, ¿no? Y que puede atentar con nuestras aspiraciones laborales. Y un aspecto importante también que se debe considerar es la participación en el ejercicio ilegal de la profesión, en el sentido de que muchas veces se ha visto que un profesional, un odontólogo, puede amparar con su firma el trabajo de quien no tiene el título para ejercerlo. Se ha visto lastimosamente, ¿no? A veces con la firma, a veces prestando el título y estamos participando en un ejercicio ilegal. Eso es un delito penal, ¿no? No es una broma, es un delito penal y, y puede tener una sanción no mayor de 4 años, incluso inhabilitación para el ejercicio profesional hasta 3 años. Entonces, a veces uno conoce a jóvenes que están egresando, que son bachilleres, etcétera, y que nos dicen, ya quiero trabajar, présteme su título o firmen mis recetas. Uno lo puede hacer de buena fe, por desconocimiento de la norma, pero sabiendo, entendería que se estaría metiendo en un problema penal. Uno debe evitar. Desde el punto de vista civil también, pues, o sea, cuando uno es denunciado a nivel de comisaría o fiscalía, se da un proceso penal donde ya vimos que se puede llegar a una sanción de pena privativa, a veces suspendida, pero luego continúa el tema civil, donde uno tiene que dar una reparación civil por los daños causados al paciente. Y la reparación civil no es poca muchas veces, de hecho que va a depender del daño causado al paciente, pero que no solo a veces está en un marco a ello, en relación a ello, porque existen dos conceptos que maneja el derecho que se llama, uno es el lucro cesante y otro es el daño emergente. El daño emergente es el daño mismo, la consecuencia misma producida por el acto. En este caso, por ejemplo, si a alguien haciendo una extracción, se le rompió, se le fracturó una mandíbula, el daño emergente es la fractura mandibular y por ende se tiene que dar una reparación civil para solucionar el problema de la fractura mandibular, que por ende incluiría todos los gastos asociados al cirujano, al quirófano, a las medicinas, etcétera, ¿no? Todo que conllevó a solucionar el tema de salud mismo. Pero adicionalmente tenemos el lucro cesante, que es todo el dinero que dejó de percibir este paciente debido a que tenía este daño en su salud.
Entonces, un paciente puede indicar que por ese daño dejó de trabajar un mes, 2 meses, y que él mensualmente ganaba 3.000 soles y por lo tanto quien tiene que reparar ese daño es pues el odontólogo tratante. Es una posibilidad, está escrito también, existe. Ya dependerá del abogado también, ¿no? Que cumpla su labor. Pero hay la posibilidad. Entonces, miren, con todo ello se va sumando y se va sumando y termina un daño o termina un gasto importante, una repercusión económica importantísima. Ahora, adicionalmente, pues existen otros factores, ¿no? Que, que son muy difíciles de cuantificar. Uno de ellos, el famoso daño psicológico, que por supuesto que en algunos casos se da, es comprensible, y en algunos casos ya son también estrategias de la defensa, ¿no? Hay de todo, cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Pero en algunos casos sí, pues si una persona ha sufrido un daño, eso le causa angustia, preocupación, porque sabe que no va a trabajar y es el sustento de la casa, por ende se deprime y le causa un daño psicológico. Ahora, el daño psicológico es incuantificable, pues, ¿no? Entonces ahí dependerá mucho de la labor del abogado, de su experiencia, para que pueda ver si se obtiene una gran cantidad económica, una mediana, una baja cantidad al respecto, de manera como sustenten. Eso ya lo ven los abogados, pero es una posibilidad. Así que en ese sentido la responsabilidad civil también es importante y que en algunos casos ha traído mucha afectación económica a los colegas. Tenemos también la responsabilidad administrativa que tiene que ver que no todos los casos se denuncian penalmente y existen entidades, fundamentalmente su salud, donde también recibe denuncias al respecto, en la cual fundamentalmente lo que se quiere ver es pues el, el accionar que tiene que ver aquí con el IPRES. O sea, aquí la sanción no es para el odontólogo tratante, aquí la sanción fundamentalmente es para el IPRES, para el establecimiento donde se ha realizado la atención. Y como consecuencia pueden haber sanciones de multas, de cierres temporales, de cierres definitivos al respecto. Ahora, cuando la evaluación es por su salud, como comentaba al inicio, no solamente se ve si ha habido un daño en la salud o no, sino también aquí se incluye el incumplimiento de distintas normativas que están dadas por el Ministerio de Salud y que se han incumplido al momento del ejercicio profesional. Acá sí puede incluirse, por ejemplo, el no tener una historia clínica suficiente, la ausencia de consentimiento informado. Acá sí son sancionables porque están escritas en la normativa y que en este caso se han incumplido. Adicionalmente, se tiene también la responsabilidad de tipo laboral, en la cual la misma institución en la que un cirujano dentista labora puede sancionar a este odontólogo tratante por haber causado un daño en un paciente. Eso ya dependerá del reglamento interno que tenga cada institución. Si en el reglamento interno figura que existen sanciones por este tipo de situaciones, por supuesto se tendrá que aplicar. Es una posibilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona, un colega, es denunciado por este tipo de situaciones, hay varias entidades donde se puede sancionar. Y ojo, no es que si te denunciaron en la fiscalía, ya no te pueden denunciar en su salud. Sí se puede, porque cada uno persigue objetivos distintos. Cada entidad aborda el tema de acuerdo a criterios distintos. Por lo tanto, un paciente puede denunciar en varios lugares a la vez. Y eso sería un gran problema para los colegas, ¿no? Que no solamente tengan que tener una denuncia por una institución, sino en varias. Y tiene que defenderse en cada una de ellas. Y para darnos cuenta que no todo puede terminar ahí, tenemos la responsabilidad de tipo ética, en el cual se sabe que el colegio odontológico también recibe denuncias por presuntas malas praxis, ¿no? Existe el comité de medidas disciplinarias que puede abrir un procedimiento administrativo disciplinario a una persona, a un colega, por una presunta mala práctica. Y si es que después de la investigación se identifica
que sí se ha cometido una mala práctica o que se han vulnerado varios artículos del código de ética del colegio odontológico en esa mala práctica, porque en realidad la sola mala práctica no es motivo de sanción ética, ¿no? Sino aquí el motivo es no haber respondido. O sea, si alguien te denuncia, pero tú te hiciste de la vista gorda y sabiendo que cometiste un daño, no respondiste, no resarciste el daño, esa es la causa por la cual el colegio odontológico va a sancionar, no por la mala praxis en sí, sino porque habiendo cometido una mala praxis, no respondiste, dejaste al paciente a su suerte, o bien dejaste de cumplir varios artículos. Por ejemplo, si uno tiene que el deber de cuidar a los pacientes, de restablecerle su salud, y lo abandonaste, por supuesto que va a ser motivo de denuncia porque estás incumpliendo artículos del Código de Ética del Colegio Odontológico. Si el Colegio Odontológico tiene en su normativa que uno debe tratar a un paciente con esmero, con dedicación, sin discriminación, y uno a un paciente que le paga bien, le atiendes de la mejor forma, y al otro que paga menos, le atiendes como sea, es motivo de denuncia. Recuerden que el colegio odontológico sanciona aspectos éticos que se encuentran escritos en el código de ética del colegio odontológico. Las sanciones son amonestaciones, privadas o públicas, multas, suspensiones, que puede ser máximo hasta por 2 años, y en su defecto la expulsión de la orden. Aunque hay que recordar que la expulsión de la orden difícilmente se va a dar por un caso de malpraxis. Normalmente la expulsión de la orden se da cuando un odontólogo comete actos que tienen que ver ya con delitos, ¿no? De índole penal como homicidios, violaciones, casos terribles que van en contra de los valores que debe tener un cirujano dentista. En condiciones normales, por situaciones de malpraxis, sí se van a dar los primeros, que son amonestación, multa o suspensión, de acuerdo a cada caso y de acuerdo también a la reincidencia, ¿no? Si uno es reincidente o son varios pacientes los que han sido afectados, pues ya las penas pueden ir subiendo. Cada caso es distinto. Así que en nuestro ejercicio profesional, como en la vida misma, siempre tendremos ahí un par de voces. Una que nos diga, pórtate bien, haz bien las cosas, atiende a tus pacientes solamente cuando tienes la experiencia, la capacidad, la pericia, y tendrás hacia el otro lado una vocecita, un mal consejero que te dirá, no importa, atiende nomás, echando a perder se aprende, ¿no? El que no ha dañado no es odontólogo, lo que importa es ganar, ¿no? Recuerda que ya se vence la mensualidad, ¿no? Que te van a cobrar por el alquiler, habrán todo tipo de voces. Y uno tendrá, pues, que teniendo en cuenta la normativa, nuestro código de ética, teniendo en cuenta la posibilidad de que aparezcan problemas, saber hacia qué lado decidir, ¿no? A quién hacer caso, a quién aceptar. Entonces, de hecho que las voces que nos dicen no va a pasar nada, intenta, van a estar ahí. Pero recuerden que a veces en el caso menos pensado, en el cual más te confías, es donde puedes tener un problema. Uno tiene que atender a los pacientes como quisiera que lo atiendan a uno mismo. Si uno enfoca de esa manera, seguramente siempre va a ser responsable y en condiciones normales no debería tener ningún tipo de problema con los pacientes. Si bien, si bien somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero la posibilidad de tener un problema odontolegal, siendo conscientes con nuestro trabajo, estando capacitados, siempre eh, capacitándonos, valga la redundancia, siempre siendo conscientes con nuestro trabajo, las posibilidades de denuncias son casi nulas, casi nulas. A diferencia de que no nos capacitamos y a pesar de eso hacemos todo tipo de tratamientos con desconocimiento, pues entendemos que en el momento menos pensado, ese problema odontolegal va a aparecer. Así que
lo importante es conocer el marco legal. Si uno, conociendo todo ello, ya decide irse por el mal camino, es decisión personal. Pero siempre la idea es que uno sea consciente con sus actos, entienda que uno es profesional de la salud y que un profesional de la salud jamás va a pretender dañar la integridad ni la vida de una persona. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que el tema haya sido de su entendimiento, de su agrado, de su comprensión. Espero de alguna manera con el tema y con las preguntas que se hicieron pueda haber resuelto algunas de sus inquietudes y haber colaborado para que haya una mejor toma de decisiones en su ejercicio profesional. Agradecido al Colegio Odontológico de Arequipa nuevamente por haberme invitado a este evento académico y yo muy complacido de poder participar eh, en el colegio odontológico, ¿no? Al cual todos pertenecemos. Si bien yo estoy en Huánuco, pero todos somos una misma institución, el Colegio Odontológico del Perú, y estamos para poder colaborar en todo tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Más bien, si ya para terminar hubiera alguna pregunta adicional, con todo gusto para poder absolverla, y de lo contrario, para dar por finalizado esta pequeña charla. Doctor, muy buenas noches. Disculpa que lo interrumpa. Sí, Soy buenas Rodolfo noches. Tejada, del Colegio Ontológico de Arequipa. Nada, doctor. Indicarle al doctor Cristian muchísimas gracias a nombre del Consejo Administrativo del mismo Colegio Ontológico del Perú, Región de Arequipa. Agradecerle por sus enseñanzas y este viernes científico que ha sido, creo yo, uno de los mejores y que les permite a los doctores tener un conocimiento más amplio en la base legal, ¿no? De sus funciones. Entonces, hacerle extensivo de parte de la doctora CE y el Consejo Administrativo los mayores éxitos y deseos, doctor. Muchísimas gracias también nuevamente, agradecido siempre por la invitación y estaremos siempre a la orden en cualquier otro momento en la que se pueda también participar de las actividades académicas del Colegio Odontológico de Arequipa. Buenas noches y hasta una nueva oportunidad.